Circuitos eléctricos en serie. Cuando las resistencias que lo constituyen están unidas de tal forma que el final de una empalma con el inicio de la siguiente, estamos en presencia de un circuito en serie. Tenemos dos ejemplos. Ejemplo inicial, se observa que el final de una resistencia empalma con el inicio de la siguiente. Acá tenemos tres resistencias, tenemos la intensidad, resistencia 1, potencial 1, resistencia 2, potencial 2, resistencia 3, potencial 3. Es un ejemplo particular. También tenemos acá el siguiente, que se refiere de igual forma a un circuito en serie, puesto que si acá se observa el final de esta resistencia empalma con el inicio de esta y así sucesivamente. Si varias resistencias están conectadas en serie, ellas pueden ser sustituidas por una resistencia única denominada resistencia equivalente, igual a la suma de las resistencias parciales. Los circuitos en serie tienen las siguientes características. En primer lugar, la intensidad de corriente es constante en cada elemento del circuito. Quiere decir que si hay tres resistencias, pues la intensidad es la misma para I1, I2 e I3. En segundo lugar, la diferencia de potencial en los extremos del circuito es igual a la suma de las diferencias de potencial de cada elemento del circuito. Traducido esto en esta expresión, la diferencia de potencial en los extremos es igual a la suma de la diferencia de potencial B1 más B2 más B3. Continuamos acá. La tercera y última característica de dicho circuito es que la resistencia equivalente R es la suma de las resistencias parciales. Dicho de otra manera, la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3, dependiendo de las resistencias que se encuentren. Tenemos el siguiente ejemplo. Se tienen tres resistencias, tal como se muestra en la figura, R1 6 ohm, R2 9 ohm y R3 18 ohm. Calcular la resistencia total cuando se les conecta en serie. Tenemos el dibujo, que es obligatorio, y aplicando en este caso la tercera característica, porque nos están pidiendo calcular es la resistencia, decimos que entonces para tener la resistencia equivalente, que en este caso será la resistencia total, pues se suma cada una de las resistencias. Se aplica la fórmula y luego se sustituyen los datos. Resistencia total es igual a R1, que es 6 ohm, R2 9 ohm, R3 18 ohm. Esto se suma y se tiene que la resistencia total es equivalente a 33 ohm. Esto en cuanto al cálculo. Para realizar el esquema, recuerden que en este caso la idea es comprimir. ¿Qué se hizo con este cálculo? Fusionar de tal manera que existe una resistencia total, que es la que se ubica acá en este esquema final, que es indispensable y obligatorio realizar.